Una vez que hemos entendido la deducción de la ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas abiertos, podemos proceder a la definición y cálculo de propiedades molares parciales. Supongamos que tenemos dos líquidos. De cada uno conocemos el volumen molar en estado puro y el número de moles. Entonces los mezclamos. Podemos calcular el volumen final de la mezcla a partir de la suma ponderada de los volúmenes molares de los componentes puros. La respuesta breve es no. Los volúmenes molares de los componentes puros no son aditivos. En general, la dependencia del volumen total en función de la composición sigue una línea curva. La curva puede ser convexa o cóncava. Existen muchos casos de sistemas líquidos en los que los volúmenes molares de los componentes puros no son aditivos. El caso típico es el del agua y el etanol. Al mezclar volúmenes iguales de agua y etanol, el volumen final es aproximadamente un 4% menor a la suma de los volúmenes originales. También hay casos de desviaciones hacia volúmenes mayores. Por ejemplo, en el caso del acetato de etilo con yoduro de etilo. La mezcla de volúmenes iguales de estos compuestos tiene un volumen final aproximadamente un 2% mayor que la suma de los volúmenes originales. Estos cambios entre los volúmenes originales y el volumen final son debido a la variación de interacciones moleculares entre moléculas distintas. Por ejemplo, en el caso del agua y el etanol, la mezcla final tiene interacciones agua-etanol que los compuestos originales no tenían. Entonces, ¿hay algún modo de calcular el volumen final de una mezcla? Sí. Para esto debemos comenzar definiendo que el volumen de la mezcla depende de su composición. Al obtener la diferencial total, obtenemos una serie de coeficientes diferenciales. Estos coeficientes diferenciales son aditivos con la ponderación del número de moles de cada componente. Podemos definir entonces un nuevo volumen propio de cada componente a partir de cada coeficiente diferencial. A este nuevo volumen le llamamos volumen molar parcial. Es parecido al volumen parcial de la ley de Amagat, solo que aquí no tratamos con gases ideales, sino con soluciones. ¿Cuál es su interpretación física? El volumen molar parcial es el cambio en el volumen cuando es añadido un mol de componente I a un sistema de masa infinitamente grande con temperatura y presión constantes. Con la nueva definición, podemos expresar la diferencial total del volumen de una forma más compacta. Después de integrar hasta el volumen total de la solución, obtenemos una expresión para el volumen total en términos de los volúmenes molares parciales que son completamente aditivos. El volumen total de la solución es igual a la suma ponderada de los volúmenes molares parciales de cada componente. Es posible atribuir los cambios en los volúmenes molares parciales a diferencias en la coordinación y en el empaquetamiento de las moléculas en el estado líquido. Esto es afectado por cosas como la formación o rompimiento de puentes de hidrógeno. El concepto de propiedad molar parcial no está limitado a volúmenes. Bajo temperatura y presión constantes, le llamamos propiedad molar parcial a la variación de cualquier propiedad con respecto a la composición. Así, si derivamos la energía de Gibbs con respecto a la composición, podemos llamarle energía de Gibbs molar parcial o potencial químico. Consideremos ahora una mezcla binaria. Podemos expresar el volumen total
como la suma ponderada de los volúmenes molares parciales de ambos componentes. Es más conveniente expresarlo en función de fracciones molares y poner todo en función de la fracción molar del componente 2. De este modo, tenemos el volumen total como una función lineal de la fracción molar de soluto. La pendiente de dicha recta es la diferencia de volúmenes molares parciales de ambos componentes. Así, para una composición en particular, la recta tangente a la curva del volumen total nos da los volúmenes molares parciales de cada componente. Ahora veremos un método para calcular volúmenes molares parciales. Aunque hay otros métodos, este es fácil de hacer en una computadora. Dado que el comportamiento no ideal causa curvatura en la curva de volumen molar de la solución, ajustaremos los datos a una ecuación de forma cuadrática, esto es, a una parábola. El término cuadrático incluye un menos 0.5 porque es en esta composición donde se presentan las mayores desviaciones. Queremos poner el vértice de la parábola en la fracción molar igual a 0.5. Al derivar la expresión cuadrática, obtenemos la expresión para la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la parábola, o sea, en cualquier composición molar. Ya con la pendiente de la recta tangente, podemos usarla para obtener las intersecciones con los ejes Y, lo que nos da los volúmenes molares parciales de ambos componentes. Para obtener las intersecciones, observamos que podemos expresar la pendiente de dos maneras distintas, cada una en función del volumen molar parcial de uno de los componentes. Igualamos cada expresión de la pendiente con la derivada obtenida anteriormente y despejamos el volumen molar parcial de cada componente. Observamos que ambas expresiones dependen del volumen total de la solución. Afortunadamente, tenemos la expresión para el volumen total, o sea, la expresión cuadrática original. Sustituimos y hacemos algo de reacomodo algebraico. Y finalmente tenemos el volumen molar parcial de cada componente únicamente en términos de la fracción del componente 2. Las constantes A, B y C dependen de cada sistema y deben ser calculadas a partir de datos experimentales. Aquí es donde necesitamos la regresión, pero no será regresión lineal sencilla, sino regresión lineal múltiple. Esto significa que obtenemos una expresión de varias variables donde la dependencia es lineal en todos los términos. Solamente hacemos un pequeño truco al definir una variable como el término cuadrático de la ecuación original. El procedimiento para hacer regresión lineal múltiple es muy variable dependiendo de la hoja electrónica que se use, e incluso de la versión de la hoja electrónica. Las diversas versiones de Excel a veces no son compatibles. Lo único que es común en todos los casos es que necesitamos definir tres columnas, dos con datos de fracción molar o fracción molar cuadrática y otra con los volúmenes molares de la solución medidos experimentalmente. El resto del procedimiento para la regresión lineal múltiple deberá ser consultado en la guía del usuario del programa en cuestión.